Muy buenas tardes para todos. De parte de la Asociación Colombiana de Ingenieros Asien les damos la bienvenida. Gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros. Hoy va a estar acompañándonos el ingeniero Gonzalo Franklin. En un momento él estará con nosotros. Vamos a dar unos minutos para las personas que deseen compartir el link, lo puedan hacer. En un momento iniciaré. Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos de parte de la Asociación Colombiana de Ingenieros Asien. Nuevamente le damos la bienvenida. Invitamos al ingeniero Gonzalo. Ingeniero Gonzalo, en este momento usted nos escucha. Sí, sí, señor, lo escucho. ¿Tú me escuchas Ingeniero bien? Gonzalo, de parte de Hacienda, le damos la bienvenida. Sí, señor, en este momento lo escuchamos. De parte de Hacienda, le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. De parte de Hacienda, el día de hoy, ingeniero, podemos dar inicio a la conferencia. Bienvenido y adelante, por favor. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todas las personas a las que nos acompañan esta noche. Bueno, en este tema que creo que es de bastante interés para los profesionales del sector. El tema, pues, lo he llamado inteligencia artificial aplicada al análisis de sistemas eléctricos y principalmente, pues, quiero compartir con ustedes un caso de uso, un caso de estudio en el que hemos venido trabajando. Este caso es el tema de la clasificación de eventos de calidad de la energía usando lo que se conoce como el algoritmo de redes neuronales convolucionales, que pues les explicaré en grandes rasgos a lo largo de la presentación de qué se trata. Entonces, primero que todo, me presento, mi nombre es Gonzalo Franklin, de pronto pues, para las personas que nos acompañan y que no me conocen, yo soy ingeniero electricista, cuento con ya casi 8 años de carrera profesional, tengo una especialización en sistemas de transmisión y distribución de energía eléctrica. Actualmente estoy cursando mi programa de maestría en ingeniería eléctrica y he venido trabajando estos 8 años como analista de sistemas eléctricos con diferentes compañías de consultoría, fabricantes, integradores de tecnología en el sector de la energía, ¿no? ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Pues primero pues quiero hablar de qué es inteligencia artificial porque pues sé que varios de los ingenieros que nos acompañan de pronto pues están más afines a lo que son los análisis de sistemas eléctricos como ingenieros electricistas que somos y bueno, y a veces es interesante pues primero conocer qué es la inteligencia artificial, qué es el machine learning, qué son todos estos nuevos conceptos que empiezan a surgir de otras ramas, otras disciplinas de conocimiento que le pueden aportar muchísimo al sector. ¿Por qué también quiero presentar, pues, por qué se ha vuelto tan popular últimamente todo este tema de la inteligencia artificial y por qué impacta en buena medida en varios sectores de la industria, ¿no? Y después hablar un poco de qué son de las principales aplicaciones en inteligencia artificial y machine learning en sistemas eléctricos. Después miraremos el caso de estudio, los resultados y después pues daremos los últimos 5 o 10 minutos de la presentación para atender algunas preguntas o comentarios que nos hagan. Primero, ¿qué es la inteligencia artificial? Pues acá tengo dos definiciones, tanto de Oracle como de IBM, que son dos referentes de tecnología a nivel mundial. Y pues Oracle nos dice que se refiere a todos los sistemas o máquinas que imitan la inteligencia humana para realizar tareas y pueden mejorar iterativamente a partir de la información que recopilan. IBM nos dice que la inteligencia artificial es una disciplina que aprovecha las computadoras y las máquinas para imitar capacidades de resolución de problemas y tomas de decisiones de la mente humana, ¿sí? Y bueno, acá quiero mostrarles este cuadro. Este cuadro me gusta mucho porque tiene, digamos,
presenta los tres, presenta, digamos, en grandes rasgos lo que es la inteligencia artificial, el aprendizaje automatizado y el aprendizaje profundo o deep learning, ¿sí? ¿Qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es cualquier algoritmo matemático, cualquier programa, cualquier desarrollo de software, cualquier que haga que una máquina tome decisiones, ¿sí? Tan sencillo como una tabla de Excel en donde colocamos, cuando nosotros estamos haciendo análisis de datos en Excel y colocamos un sí o un buscar B, ¿sí? De una tabla que queremos buscar unos datos de una hoja a otra y hacemos un buscar B, estamos pidiéndole a la máquina que tome una decisión, ¿sí? Así como también le hacemos, a veces hacemos, colocamos condicionales y le decimos a una máquina, si este valor, si el valor que ingresa a la tabla es un valor mayor a tal valor, haga una acción o no la ejecute, o cambie el valor, cambie el dato, o no lo cambie, o lo mueva de un lado a otro. Todas esas acciones, todas esas tomas de decisiones se pueden llamar inteligencia artificial. Obviamente no hay necesidad de hacer código, no hay necesidad de desarrollar software para poder pensar que hoy en día en inteligencia artificial hay muchos softwares no code que se llaman, sin code, que nos permiten a nosotros implementar algoritmos de inteligencia artificial. Como les decía, cualquier máquina, programa, herramienta que tome decisiones de manera autónoma, se le puede conocer como inteligencia artificial, una vez pues programada, ¿no? O sea, una macro, etcétera, en Excel estamos hablando, o una hoja de cálculo, ¿sí? Ahora, ¿qué es el Machine Learning en específico y qué es el aprendizaje automatizado? Acá sí ya se cambia un poco el esquema, porque no solamente estamos diciendo que la máquina tome decisiones, sino que aprenda a partir de las decisiones que va tomando, que ya es distinto, ¿sí? No solamente la máquina tenga la capacidad de saber qué acción tiene que hacer, si un valor está por encima o por debajo, qué acción tiene o no tiene que hacer, sino que ya en un futuro eso lo haga de manera automática, ¿sí? Que no tenga que esperar el dato de entrada, ¿sí? Sino que ya quede un modelo grabado, un modelo entrenado, que nosotros llamamos, ¿sí? El problema es que hay distintos algoritmos, muchos algoritmos en el mundo del aprendizaje automatizado o automático, ¿sí? No todos son necesariamente redes neuronales, eso lo vamos a ver ahorita adelante, ¿sí? Hay algoritmos de aprendizaje supervisado y aprendizaje no supervisado, y ahorita vamos a hablar de qué es la diferencia entre uno y otro, ¿sí? Y ya después hablamos de lo que es el deep learning o el aprendizaje profundo, que el aprendizaje profundo es el mismo machine learning, pero pues más en específico, que se encarga simplemente del análisis de algoritmos basados en redes neuronales artificiales, ¿sí? Las redes neuronales artificiales son un tipo de algoritmo de machine learning, de aprendizaje automatizado, de tantos que hay, pero el deep learning solamente se enfoca en ese algoritmo en particular y todos los desarrollos que hay pues en adelante de los modelos de redes neuronales artificiales. Entonces, esa es como la diferencia de cada uno de estos esquemas que quería compartir. Entonces, esto es, digamos, lo que normalmente se ve, digamos, o en lo que se enfoca una carrera de computación. Permítame un momentico. Acá listo. A ver qué otra vez acá esto. Ya, está, estando listo. Entonces, ¿qué es la ciencia de datos? La ciencia de datos es cómo utilizamos todas estas herramientas que nos brinda hoy en día la tecnología, ¿sí? En los avances tecnológicos, para, en un contexto de negocio, en un contexto de explotación de información para un negocio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace un científico de datos? Utilizar toda esta serie de algoritmos, más otros algoritmos, todos más algoritmos basados en estadística, en probabilidad, en optimización, en diferentes disciplinas, no tiene que ser necesariamente la computación, ¿sí? Sino también pueden ser otras disciplinas, y cómo utilizamos todos los algoritmos y los mezclamos para dar valor a un negocio, ¿sí? En este caso estamos hablando del sector eléctrico, del análisis de sistemas eléctricos, y vamos a ver unas explicaciones en particular, pero esto se puede llevar a todos los negocios, desde el sector financiero para predecir acciones, lo podemos hacer desde el sector médico, de biomédico, para predecir enfermedades o clasificar enfermedades, etcétera. Sí, en todos los sectores aplica. Y justamente por eso un científico de datos se dice que tiene que llenar ciertos requisitos, ¿sí? Tiene que ser una persona con un background muy, muy fuerte en temas de matemáticas, tiene que ser una persona que sepa programar, y al mismo tiempo tiene que ser una persona que tenga experticia o dominio de negocio, ¿sí? Por eso hoy en día cualquier ingeniero
eléctrico puede ser básicamente un científico de datos, obviamente en su contexto y en su empresa, ¿no? En su sector. Puede ser, porque como ingenieros electricistas que somos, electromecánicos y afines, pues tenemos cierto background en lo que es en la energía, ¿sí? Y cómo se genera la energía, cómo se transporta, se distribuye, cómo se comercializa. Y ese conocimiento de negocio mezclado con esas habilidades, estas otras habilidades nos pueden llevar a ser científico de datos sin querer. Muchos acá, los que me acompañan, de pronto hacen ciencia de datos y nunca han tenido ese título, ¿no? Entonces es bastante interesante, ¿no? Ahora, ¿por qué es tan popular la inteligencia artificial hoy en día? Básicamente por esto. Primero, han habido grandes mejoras en lo que es el algoritmo de redes neuronales artificiales, y ahorita les voy a hablar de eso, ¿sí? Cómo ha mejorado, y por qué hubo lo que se llama como el invierno de la inteligencia artificial en una época. Tenemos mayores capacidades de almacenamiento. Hoy en día tenemos todo lo que es la computación en la nube, ¿sí? Que nos permite almacenar grandes cantidades de información y vamos a ver cómo una red neuronal, entre más información le entre más información tenga, más fácil para ella es entrenarse, ¿sí? Es como nosotros, pues como el ser humano, ¿no? Entre más años pasan, más sabiduría empezamos a tener nosotros porque vamos interactuando con el mundo exterior, con nosotros mismos, nuestras relaciones interpersonales y nos vamos dando cuenta y vamos entendiendo este mundo y vamos aprendiendo. Entonces, entre más información capturamos, pues mejor la procesamos, más sabios somos. Pues lo mismo pasa con las redes neuronales. Entre más información se alimentan, pues más eficientes son o más precisas. Adicionalmente, tenemos mayores capacidades de procesamiento. Hoy en día, anteriormente, digamos, necesitábamos unas computadoras bastante grandes, con bastante digamos, transistores. Básicamente, un transistor tenía hace 20, 30 años, un transistor tenía el tamaño de una moneda. Hoy en día estamos hablando de tamaños mucho menores. Moleculares, sí, a nivel molecular o a nivel atómico de transistores. Entonces, obviamente, digamos, eso hace que las computadoras que tengamos hoy en día tengan una capacidad de procesamiento mucho mayor y que podamos hacer cosas mucho más complejas que anteriormente no se podían hacer. Y las tecnologías de la comunicación también son un aspecto bastante importante porque no siempre vamos a poder trabajar con nuestro computador de escritorio, ¿no? Harán ciertos algoritmos, ciertos modelos que necesitarán un volumen muy grande de datos, que necesitarán una capacidad muy fuerte de procesamiento. Y si no podemos comunicarnos con esos equipos y poder supervisarlos, poder revisar los resultados o ver el desempeño del algoritmo, pues muy seguramente no lo vamos a poder. Y para eso están pues, las tecnologías de la comunicación. Arrancando con las redes neuronales artificiales. La primera red neuronal de la que se habló por allá en los años 60 es la que ustedes están viendo acá en pantalla, que se conoce como el perceptrón, ¿sí? ¿Qué era el perceptrón? El perceptrón era un algoritmo matemático, ¿sí? El cual se alimentaba de una serie de datos, ustedes están viendo acá las entradas, una serie de datos que se insertaban en paralelo, y a cada uno de esos conjuntos de datos se les aplicaba lo que se conoce como unos pesos. Esos pesos no son más que probabilidades, ¿sí? Y pues obviamente se multiplicaban los datos por las probabilidades, después se hacía una suma de esos pesos o esos ponderados, de esa suma ponderada, ¿sí? Se hacía una suma ponderada y después eso se pasaba por una función de activación que clasificaba la información como falso o verdadero, ¿sí? Y durante muchos años se utilizó así, ¿sí? Esto pues digamos a nivel matemático lo vemos acá, pero pues en los 60 esto, para poder implementar esto, pues eran unas salas completas de computadoras con los potenciómetros para los ingenieros electricistas y electrónicos acá que estén acompañándonos, estarán familiarizados con lo que es un potenciómetro y con los potenciómetros se ajustaban los pesos de las entradas del perceptrón y asimismo pues había una salida. ¿Cuál fue el problema? El principal problema es que pues el perceptrón no era muy útil porque digamos que simplemente servía para clasificar, ¿sí? Y básicamente era un algoritmo que no, si simplemente, pues si bien hace una clasificación, digamos, el valor agregado que daba no era mucho, ¿sí? Y no había una posibilidad de retroalimentarse, no había una posibilidad de que estos pesos se actualizaran a partir de la salida, ¿sí? Porque pues lo importante sería que los pesos se pudieran actualizar a partir de la salida. ¿Por qué? Porque en un ensayo-error iterativo, en un proceso iterativo de ensayo y error, en algún momento el
algoritmo iba a converger en un dato que ya era fiable. Entonces, por eso se dejó de trabajar el percentrón. Hasta el 1986 se conoce que fue la temporada del invierno de la inteligencia artificial que le llaman, ¿sí? Hasta que en esa fecha, en 1986, se publicó un artículo por los señores Rumelhart, Hinton y Williams, llamado Learning Representations by Bad Propagation Errors, que significa como aprendizaje debido a la retropropagación de errores, ¿sí? Y ese paper proponía una arquitectura como la que ustedes están viendo aquí a la derecha, ¿sí? Una arquitectura que permitía, a través de, obviamente, todo un modelo matemático atrás de trasfondo, ¿sí? Que una red neuronal autoajustara sus pesos a partir de la salida. Y en un proceso iterativo pues digamos, dependiendo del volumen de entrada, de datos de entrada, en un proceso iterativo se obtenían resultados bastante satisfactorios con respecto a la precisión en las tareas de clasificación o de predicción que hiciera el algoritmo, ¿sí? Entonces, esto fue muy útil, ¿sí? Se trabajó muchísimo en los 90 con este algoritmo, pero siempre estábamos limitados a nuestra capacidad de procesamiento. Funcionaba muy bien en el papel, pero no teníamos cómo implementarlo porque las computadoras no eran tan, no hay un acceso tan, digamos, no había un acceso tan fácil a computadoras con buena capacidad de procesamiento como el que tenemos hoy en día. Justamente, pues ese es lo que les hablo acá, la evolución del transistor, cómo, digamos, empezamos con unos tamaños gigantes, pues, se podría decir, en los 60, en los 50 de lo que era un transistor, y hoy en día estamos hablando que básicamente, bueno, todo esto está aquí en una misma escala de tamaño, ¿no? Sí, en una misma escala de tamaño que básicamente es como si fuera una moneda, ¿no? En 1950 un tamaño de una moneda teníamos un transistor, en los 60 teníamos 16 transistores, en los 70 es 4.500 transistores, y hoy en día en un chip de un tamaño de una moneda podemos tener 8.000 millones de transistores, ¿no? Entonces, eso pues es algo pues que ya estamos obviamente a niveles de subatómicos y eso pues permite, digamos, que tengamos unas capacidades de procesamiento mucho más poderosas que permiten correr este tipo de algoritmos, ¿sí? Y lo que ya les venía hablando, la computación en la nube, ¿no? La capacidad de que podamos acceder mediante Internet a diferentes computadoras, hacer computación en paralelo, tener acceso a equipos con mayor capacidad que los equipos convencionales de oficina que utilizamos normalmente, ¿sí? Y poder almacenar mucha más información, mucha información que necesitamos de diferentes fuentes. Justamente hablando de las fuentes, ya yéndonos a lo que son los sistemas eléctricos, habría que mirar cuáles son las fuentes de datos en un sistema eléctrico, de dónde recibe o de dónde podemos extraer datos para el análisis del sistema eléctrico y nos vamos a encontrar con que pues las fuentes son muchísimas. Tenemos desde sistemas de medición que pueden ser medición convencional o medición inteligente. Tenemos sistemas georreferenciados de los activos para las empresas que implementan gestión de activos. Tenemos sistemas de software de simulación de sistemas eléctricos tipo Dixile, Neplan, ETAP, Niplanet, ETAP, entre otros. Tenemos sistemas SCADA, sistemas de control y adquisición de datos. Tenemos eh, todo lo que son los sensores que tenemos en la red distribuidos hoy en día. Tenemos registradores de fallas, relevadores, indicadores de fallas, bueno, etcétera. Medidores fasoriales en transmisión, una gran cantidad de todo lo que ustedes se imaginan. Entonces, digamos, toda esta instrumentación, pues permite que hoy en día haya una gran información que explotar en las empresas de energía y para el análisis de sistemas eléctricos, ¿no? Podemos tener datos de consumo, datos de control, acciones de control, formas de onda, eventos, etcétera, inclusive hasta datos de facturación o inclusive hasta eh, podemos tener también inclusive data relacionada con satisfacción del servicio a través de redes sociales, entre otras. ¿Cómo se ven los datos en un sistema eléctrico? Esto es muy importante. Eh, Acá, digamos, tenemos lo que es un perfil de demanda por un medidor convencional. Normalmente los perfiles de demanda en un medidor convencional son de 15 minutos, un dato por cada 15 minutos. No son acciones, no se pretende con un medidor convencional
hacer monitoreo, no es su función. Su función es simplemente dar la información que se necesita para poder emitir una factura a un usuario. Por eso en una hora tenemos solamente 4 datos, que estamos recolectando datos cada 15 minutos. Entonces, pues es algo así como este estilo. Ahora, cuando estamos en una frontera comercial donde hay intercambios de energía, sí nos interesa un poco más de detalle con respecto a cómo se intercambia la potencia en ese punto. Entonces podemos tener mediciones de 1 minuto y así pues, se puede ver una forma, un perfil de demanda en una frontera comercial y así pues en un usuario no regulado, ¿no? Perdón, regulado, un usuario regulado. Ahora, en medición fasorial, ¿qué es lo que son los sistemas de transmisión? Ahora sí necesitamos hacer un cierto monitoreo, ¿sí? Necesitamos saber cómo se comporta la tensión en transmisión, que la tensión en transmisión es muy importante porque la respuesta al sistema, básicamente, es, digamos, en la tensión se evidencian las deformaciones o los problemas de frecuencia, ¿sí? Entonces, pues siempre tenemos que tener la tensión controlada en transmisión. Entonces, por eso pues vamos a tener un dato cada 8.3 milisegundos, que ya podemos ir haciendo la cuenta de cuántos tendríamos en una hora, ¿no? Si una lectura normal residencial tenemos 4 datos en una hora, ¿cuántos tendríamos en un sistema de transmisión? Y ahora lo que son formas de onda, cuando ocurren eventos, ya sean eventos de calidad de la energía o fallas, eventos de proyecciones, todo tipo de evento, pues podríamos llegar a tener en promedio, se muestrea, cuando hay forma de onda, se muestra cada 120 microsegundos. ¿Por qué? Porque necesitamos capturar deformaciones de la misma, sobre corrientes, sobre voltajes, subvoltajes, todo lo que vamos a ver ahorita más adelante. Entonces se necesita, ahora, los invito a que hagan la cuenta para una frecuencia de muestreo de 130 microsegundos, ¿cuántos datos tendrían ustedes en una hora? ¿Sí? Se van a dar cuenta que la diferencia es abismal, ¿sí? Por eso, dependiendo de la aplicación que nosotros tengamos o que nosotros queramos hacer, si nosotros queremos hacer monitoreo, si queremos utilizar inteligencia artificial para hacer monitoreo, necesitamos capacidad de almacenamiento y bastante. Y asimismo vamos a tener que desarrollar modelos muy robustos y bastante complejos que van a necesitar una capacidad también de procesamiento bastante fuerte. Entonces no es lo mismo desarrollar una aplicación de inteligencia artificial para propósitos simplemente de análisis de perfil de demanda, ¿sí? A desarrollar una aplicación de inteligencia artificial para propósitos de monitoreo, ¿sí? ¿Por qué? Porque las aplicaciones con propósito de monitoreo requieren y exigen unas capacidades de almacenamiento y de computación mucho más fuertes. Eso es pues, algo que quería acá compartir, ¿sí? ¿Qué tipos de redes neuronales hay? Pues, estamos en redes neuronales simples, ¿sí? Donde tenemos simplemente una capa de entrada de información, una capa que se le conoce como la capa oculta, donde se intercambian, se interrelacionan las entradas y las capas de salida, ¿sí? Y acá, ¿cómo tenemos acá? Y acá tenemos un ejemplo de redes neuronales profundas, que son redes neuronales mucho más complejas con varias capas ocultas, ¿sí? Eh, Por ejemplo, un tipo de ejemplo de redes neuronales profundas son las redes neuronales convolucionales, ¿sí? Que son las que, pues, de las que voy a hablar en el caso de estudio que les quiero presentar, si alcanzo. Estas redes neuronales convolucionales son muy utilizadas para propósitos de clasificación, ¿sí? Y básicamente son utilizadas en todos los celulares, se podría decir, y cada uno de los celulares que ustedes tienen en su mano en este momento, o que usan todos los días, cuando ustedes utilizan filtros para sus fotos o cuando ustedes toman cámaras o quieren hacer reconocimiento de imágenes a través de las aplicaciones, todas esas aplicaciones de reconocimiento de imágenes utilizan redes neuronales convolucionales, ¿sí? Y entonces el ejemplo más clave, más pues, clásico de una red neuronal convolucional es cuando ponemos desarrollamos un clasificador para poder automáticamente saber si en una foto hay un gato o un perro. Y entonces hay un montón de fotos con las que se alimenta el algoritmo de gatos de diferentes razas y también hay un montón de fotos de algoritmos con las que se alimenta el algoritmo, con las que se alimenta el algoritmo de perros, una cantidad de fotos de perros y el algoritmo por sí solo empieza a aprender. Inclusive llegan algunos que quieren inclusive hasta llegar a confundir el algoritmo y a ustedes de pronto por ahí habrán visto memes de que es un perro o un gato y colocan una imagen en la que uno queda como confuso porque no sabe si es un perro o un gato y mezclan características de los dos animales.
Entonces, pues esto digamos que es como son ejemplos de lo que puede llegar a ser este tipo de algoritmos. ¿Cómo funcionan? Básicamente lo que hay atrás es una red neuronal que tiene diferentes capas. ¿Qué capas tienen? Otra aplicación, por ejemplo, acá que estoy mostrando es, por ejemplo, a partir de un registro poder saber, o una fotografía, poder saber qué número es. Básicamente todas las aplicaciones para lectura de códigos QR que utilizamos en los restaurantes, pues trabajan con redes neuronales convolucionales, ¿sí? Entonces, queremos, por ejemplo, queremos leer un código QR, ¿sí? Entonces, pues, básicamente la imagen es tratada por varias capas que se les conoce como capas convolucionales, ¿sí? Que lo que hacen es filtrar, hacer diferentes filtros, ejecutar diferentes filtros a esa imagen de entrada, ¿sí? Y después esos filtros o esa señal ya, o esa señal o esa imagen ya filtrada se lleva a una red neuronal multicapa y tenemos una salida donde pues se hace la clasificación completa, como ustedes están viendo acá, ¿sí? Ahora pues sí les quiero mostrar ya cómo esto ya aplicado ya, pero cómo se aplica o cómo se come esto, digamos, en el sector eléctrico, cómo lo usamos. Resulta que no necesariamente tenemos que utilizar, no necesariamente tienen que ser imágenes de entrada, datos de imágenes de entrada, también pueden ser datos de otros tipos de fuentes, como por ejemplo series de tiempo. Y series de tiempo tenemos muchísimas, como les mostré ahorita los ejemplos de tipos de datos en el sistema eléctrico. ¿Sí? Entonces, pues, ¿qué es lo que quisimos hacer en este trabajo? Lo que quisimos fue desarrollar y evaluar un modelo de clasificación que a partir de algoritmos de aprendizaje de máquina nos pudiera predecir o clasificar eventos de calidad de potencia de manera automática. Es básicamente lo que les venía mostrando, es una red neuronal convolucional arquitectura, simplemente que aquí a la entrada no vamos a tener imágenes, sino vamos a tener perfiles, pueden ser perfiles de demanda, perfiles de tensión, o simplemente también pueden ser ondas, formas de onda de corriente, formas de onda de tensión, etcétera, ¿no? Y esto lo vamos a hacer una serie de transformaciones no lineales que también se les conoce como filtros. Básicamente un filtro es una transformación no lineal, ¿sí? De unos datos de entrada y después lo pasamos a una red multicapa, una red neuronal multicapa, ¿sí? Aquí está un poco más en detalle donde hacemos todo el proceso de convolucionado, de limpieza y volvemos y otra vez efectuamos otra capa de convolución y limpieza. Y acá, digamos, ejecutamos la red neuronal multicapa. ¿Cómo se trabajó o cómo es la manera más óptima de trabajarlo? Porque resulta que ¿por qué no se utilizó una arquitectura similar a esta? O sea, digamos, acá podemos decir, no, acá como tenemos 9, entonces por cada número vamos a tener un tipo de evento de calidad de la energía y desarrollamos una super red neuronal multicapa convolucional. ¿Por qué no? Porque los sistemas eléctricos son muy particulares, ¿sí? Y son sistemas en los que la velocidad es muy importante porque estamos trabajando siempre en milisegundos. Siempre en los sistemas eléctricos trabajamos en milisegundos, entonces la eficiencia y la optimización de los algoritmos es muy importante. Entonces lo que nosotros encontramos es que era mucho más óptimo utilizar 8 redes neuronales en paralelo, ¿sí? Para ejecutar 8 clasificadores binarios en paralelo que ejecutar un superclasificador de ocho clases. ¿Sí me hago entender? Entonces, hicimos un clasificador binario para cada tipo de evento que quisimos analizar. ¿Sí? ¿Qué quisimos analizar? Quisimos analizar un SAC, caídas de tensión, swells, elevaciones de tensión, elevaciones, caídas momentáneas o temporales de elevación de tensión, elevaciones momentáneas o temporales de tensión, interrupciones, o sea, salidas de servicio, eventos transitorios, presencia de contaminación armónica, flickers o fluctuaciones de tensión, también se les conoce, desviaciones de frecuencia o desbalances. ¿Sí? Entonces, queremos coger todos estos eventos de calidad de la energía y aplicarle un clasificador binario para cada uno. ¿Qué es un clasificador binario? El mejor ejemplo es, por ejemplo, las firmas. ¿Sí? Cuando ustedes firman en un notepad de estos que tienen los bancos o que tienen las registradurías, eh, los bancos sobre todo son los que tienen sistemas para chequeo de firmas para saber si una firma es legítima o no es legítima. Utilizan clasificadores basados en redes neuronales convolucionales y pues simplemente hay dos salidas, o es válida o no es válida, ¿sí? A partir de una entrada. Eso es, nosotros lo que queremos saber acá es si sí hay evento o no hay evento. Eso es lo que queremos saber. Y al final, pues usamos un bloque de codificación para poder llegar a una salida. Por ejemplo,
Digamos que tenemos una señal con SACS, ocurre una caída de tensión. En ese caso, vamos a tener un 1 a la salida de este clasificador binario, ¿sí? Pero digamos que además de que esa señal, antes de que ocurriera la caída de tensión, esa señal ya venía con armónicos. Entonces, en ese caso también tendríamos un 1 acá. Entonces, este bloque de codificación es el que me permite a mí decir, oiga, esta señal aquí a la salida tiene tanto, es tanto una caída de tensión, es tanto SAC, como armónico, ¿sí? Una señal con contaminación armónica, ¿sí? Y eso es mucho más valioso que ponerme a hacer una red multicapa con 29 clases, donde hago una clase es la combinación entre saque armónico, otra clase es la combinación entre swells y flickers, o entre transitorios y desviaciones de frecuencia o desbalances. Entonces, es más óptimo trabajarlo así. ¿Qué se hizo? Se diseñó, pues resulta que algo que, como les decía, algo que es muy importante en estos temas, estos proyectos de Deep Learning, de aprendizaje profundo, es tener una gran cantidad de datos para entrenar los modelos. Eh, a manera de simulación no es fácil tener una gran cantidad de datos que permitan simular, ¿sí? Pues no es fácil poder llegar a una gran cantidad de formas de onda a través de simulaciones. Entonces lo que hicimos fue un algoritmo que nos permitía generar a través de unos modelos matemáticos esos eventos, ¿sí? Poderlo generar digamos, matemática, ¿sí? A través de unas fórmulas matemáticas podríamos generar los eventos y lo generamos y generamos una gran cantidad de eventos y esos eventos eran los que iban a entrenar los modelos que desarrollábamos como clasificadores, ¿sí? ¿Qué era lo que le teníamos que dar cuáles eran las entradas a ese bloque de generación de eventos? Necesitaba saber cuántos eventos quiero generar, cuál es la frecuencia de muestreo de los eventos, cuál es la frecuencia fundamental, cuántos números, cuántos ciclos de la forma de onda quiero generar, cuál es la amplitud y qué clase, ¿sí? O sea, qué tipo, si es un SAC, un swell, si son armónicos, si son transitorios, etcétera. Y así mismo, pues esa entrada de esos datos de entrenamiento y de prueba, por eso este algoritmo se les conoce de aprendizaje supervisado, porque nosotros le estamos diciendo qué es un perro y qué es un gato, ¿sí? Al algoritmo, ¿sí? Y él ya aprende a partir de eso, por eso se les conoce como aprendizaje supervisado, porque ya previamente nosotros damos las clases, lo entrenamos y ya él solito él aprende, ¿sí? Qué está bien y qué está mal, ¿sí? Básicamente así es lo que se puede llamar. Y ya después desarrollamos el clasificador y al final pues evaluamos unas métricas de desempeño y de precisión con base en los datos de prueba. Esto es a grandes rasgos lo que es la arquitectura. Ya de pronto, pues esto entraría más detalle ya en caso de que me hicieran alguna pregunta, lo miraríamos a detalle. Simplemente decirles que se hicieron 500 iteraciones por cada una de las pruebas. Se utilizaron un algoritmo de optimización para los que de pronto entienden un poquito el tema, ¿sí? Basados en gradiente descendente estocástico, ¿sí? Bueno, eso sería como los parámetros, como la información, los parámetros de entrada que se utilizaron, ¿sí? Estas son las 8 clases que se evaluaron: caídas de tensión, caídas temporales momentáneas, elevaciones temporales, interrupciones, transitorios oscilatorios, transitorios de tipo impulso, armónicos, flickers y ruido. ¿Cómo nos fue? Digamos, en temas de caídas de tensión, nos fue bien. Esto acá son unas pruebas pues, ustedes pueden ver, son un extracto de los datos que se utilizaron, ¿sí? De caídas de tensión, ¿sí? Eh, Acá al final vamos a ver los resultados de desempeño, ¿sí? Se utiliza, digamos, una matriz de confusión que nos dice cuántos aciertos y cuántos desaciertos hubieron en la fase de prueba, ¿sí? Del algoritmo ya entrenado, Por ejemplo, en este caso, la precisión fue el punto 98, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que de 100 eh, formas de onda, ¿sí? De 100 formas de onda que corresponden a un SAC o una caída de tensión, el algoritmo va a clasificar de manera efectiva o lo va a hacer de buena manera 98 veces. De 100 eventos que ocurren, él lo va a hacer 98 de esos, lo va a clasificar de buena manera. Así se pueden leer los resultados. Lo mismo con swells, elevaciones. Yo creo que esto no hay que entrar mucho a detalle porque pues, los ingenieros electricistas normalmente sabemos lo que es un SAC, un swell, ¿sí? Y en este caso también el desempeño fue muy bueno, el 96%, ¿sí? De precisión del algoritmo, ¿sí? En interrupciones, cuando pues se nos va la energía, ¿sí?
cuándo se nos va y cuándo no se nos va. También es muy bueno. En este caso es del 100% la precisión de los datos. ¿Cuántos datos se utilizaron? Bueno, acá es un dato, son 500 eventos por clase. ¿Sí? De esos 500 eventos, 400 fueron para entrenar el algoritmo y 100 para probarlo. ¿Sí? Eh, Interrupciones, pues también el 100%. Transitorios, bueno, acá sí no fue mal, no fue mal, ¿sí? Y fue el 47% la precisión. Eso, acá, como ustedes pueden ver, el algoritmo se confunde bastante. ¿Y qué es un transitorio para el algoritmo? Para el algoritmo, un transitorio es como comparar, como si le estuviera comparando entre dos gemelos, dos personas gemelas, y que la única diferencia entre el rostro de uno y el rostro de otro es un lunar en la cara. Sí, básicamente es eso. Un transitorio es como un lunar para el, pues llevándolo a fotos, llevándolo en fotos, ¿sí? Para el algoritmo. ¿Sí? No lo logra notar muy bien porque es una perturbación de la onda a alta frecuencia, entonces no lo nota bien. ¿Y qué nos toca hacer cuando pues, hay una diferencia entre una foto y otra foto? Es un lunar, pues hacer un zoom, ¿sí? Para que él pueda ver el lunar y pueda centrarse en que vea que aquí hay lunar y acá no hay lunar. Entonces, en ese caso, pues lo que estamos trabajando actualmente es en que para transitorios hay que hacer un análisis distinto y hay que hacerle un tratamiento previo a los datos para que el algoritmo trabaje en una ventana de tiempo mucho más pequeña y pueda detectarlo. ¿Listo? En transitorios oscilatorios no ocurre eso porque pues, los transitorios oscilatorios normalmente a frecuencia industrial pues se pueden ver, ¿sí? Se pueden evidenciar. Entonces, pues no fue tanta la confusión, pero sí, pues de todas maneras sí se nota en algunos, porque pueden haber transitorios oscilatorios de alta frecuencia o de baja frecuencia, y entonces los de alta frecuencia tienden a confundir también al algoritmo. Entonces, en este caso la precisión fue del 80%. Armónicos, como es una perturbación en estado estable de la forma de onda, muy bien, 100%. Un algoritmo muy efectivo para la clasificación o la detección del fenómeno de contaminación armónica. Lo mismo con flickers y lo mismo con el ruido. ¿Sí? A pesar de que siempre que sea un ruido de baja frecuencia, ¿no? Porque cuando es de alta frecuencia, pues se confundiría, pero en este caso todas las formas de onda que usamos era de ruido de baja frecuencia. Entonces, pues en ese caso, pues el algoritmo también tuvo un muy buen desempeño. ¿Sí? ¿Qué es lo que queremos a futuro? ¿Sí? A futuro lo que queremos es poder embeber estos ya modelos ya entrenados de clasificación en un hardware que nos permita hacer labores de diagnóstico en línea a partir de datos simulados o datos generados mediante simulaciones en tiempo real, ¿sí? Y que pues este hardware pues, pueda ser utilizado como parte de un componente de monitoreo, ¿sí? Que fácilmente se podría instalar, no sé, en las subestaciones o en la cabecera de los circuitos, ¿sí? Y podría enviar por medio de comunicación, ya sea de Ethernet, y a través de ciertos protocolos, información a una base de datos externa o propietaria de la compañía, ¿sí? Eso es lo que queremos. Acá les dejo un poquito las referencias de todo lo que nos basamos para ese trabajo y bueno, no sé si a este punto tenemos alguna pregunta. Bueno, creo que me rindió. Entonces, sí tenemos bastante tiempo para preguntas. Muchas gracias, ingeniero. En este momento le vamos a habilitar el micrófono al ingeniero Gabriel Ricardo. Ingeniero Gabriel, en este momento tiene el micrófono habilitado. Adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, yo me gustaría ver un momentico la arquitectura que tú mostraste de la red neuronal. Más arriba, bueno, ¿Esta? del ensamble. No, un poquito más arriba. Creo que ¿Esta? em, es el ¿Cómo ensamble va? donde tú muestras el arreglo de esa. Lo que yo entiendo de tu trabajo es que usaste varias redes neuronales para Ujú. generar un ensamble de, de redes neuronales convolucionales. Sin embargo, no me queda muy clara una parte y es
al realizar el ensamble, tú pretendes que el modelo general del ensamble de un 1 o un 0 a la salida, independientemente cuál sea la perturbación. Sí, pues, de pronto voy a explicar a más detalle esta parte. Un 1 o un 0 es simplemente indicativo, ¿sí? Sí. Y acá, ¿qué hay adentro? O sea, adentro lo que hay es todo un modelo, pero ya entrenado, ¿sí? Ujú, Un modelo basado en redes neuronales. Esto ya está entrenado, esto ya estaría entrenado, esto ya estaría entrenado, todo esto ya estaría entrenado, mejor dicho. ujú, Y entrenado y validado, mejor, entrenado y validado. Y acá a la entrada no tenemos solamente el evento, sino acá a la entrada viene la señal con caída de tensión o la señal sana, que es la señal sinusoidal a 60 Hz perfectica, ¿sí? Sin ninguna deformación tendríamos como la entrada, digamos, en un monitoreo, ¿sí? ujú. ¿Qué va a pasar? Pues digamos, acá lo que se le coloca es, digamos, un comparador a la salida del y él acá, pues, él va a emitir un señal, un bit, o como lo queramos llamar, ¿sí? O dependiendo, digamos, de la arquitectura, una señal de control puede ser una señal de un estado, ¿sí? Y ese estado se va a meter en un bloque codificador. Entonces, si ese estado acierta, acá digamos que lo que podemos tener y lo interesante de esto es que cuando hay varios aciertos, acá podemos discriminar y ver cuáles fueron los datos que acertaron. Entonces podemos ver que en ciertas, como el ejemplo que yo daba, en cierto momento, en una labor de diagnóstico, yo digo, no, bueno, tráigame los eventos, córralos. Entonces me va a decir, oiga, resulta que es que hubo un evento que pues, era SAC, ¿sí? Y resulta que después se volvió, no sé, un Flickr, ¿sí? Ujú. Entonces acá me va a decir SAC y Flickr, ¿sí? Obviamente, digamos, acá esto está muy esto, porque la idea es que haya un registro del conteo, un registro de conteo de tiempo, bueno, un montón de cosas más, ¿sí? Pero inicialmente la idea es que de ese bloque de codificación, que él haga eso, que él me diga para cada evento analizado qué tipo de clases se acertaron en el evento, ¿sí? Y así Oh, pues se clasifica, sí, ¿sí? no, lo entendí entonces un tanto diferente. Pensé Sí. que estabas poniendo cada modelo o cada red convolucional en un stack completo y posterior a ello ibas a colocar un ensamble de todas las redes neuronales para que te sacara una previsión de anomalía y pues esto de ahí en adelante puede sacarse a un FDD. Pero pues digamos que lo que entiendo es que cada una de las redes neuronales trabajan por separado. Exactamente, sí, señor. Sí, Ok. tal cual, sí. La otra, bueno, tengo una pregunta y una Tranquilo, dale, sugerencia. tranquilo, dale. Eh, Estoy finalizando mi maestría en inteligencia artificial y yo Ujú. estoy, mi tesis magistral la estoy pasando también en algo similar, pero en análisis de consumos y detección de armónicos. Ok. Em, la otra pregunta sería, para los Flick y para los SACs, que son, bueno, evidentemente, y tus resultados lo dan, la ausencia de tensión es una ausencia de tensión de cero, ¿sí? Básicamente. Entonces, por eso probablemente tu modelo te dé 100%. Y eventualmente, mm, para modelos como los que mencionabas de baja y alta frecuencia, yo soy electrónico, vamos que algunos términos de la parte eléctrica no los manejo al 100%. Ujú. mm, Probablemente en el que te fue en el 47% es probablemente el modelo que estás implementando. ¿Por qué el modelo que estás implementando? Porque infortunadamente las redes convolucionales no funcionan muy bien sobre series de tiempo con etiquetas muy específicas. Yo Ujú. recomendaría, y me está pasando en este momento en mi tesis magistral, es Sí, que uses otro tipo de red como las redes neuronales recurrentes, ¿sí? Que como la- estas analizan patrones en series deslizantes y pues a partir de allí ellas ya con cierto tipo de etiquetas, ellas funcionan sobre etiquetas y sobre aprendizaje no supervisado, detectan patrones
como los surcos que se alcanzan a ver en algunas de las series temporales que tienes por ahí, y Ujú. son muchísimo más estables que las convolucionales. Sí, como por Digamos ejemplo, que como esto que se ve acá pequeñito, que no se alcanza a notar exacto, bien. precisamente esa era la serie que estaba revisando. Yo te recomendaría que revisaras una red neuronal recurrente, que es digamos que la ventaja de ella es que almacena los datos del pasado, cosa que no pasa con la convolucional, em, para compararlos en el futuro. Sí, ¿Sí? pues de hecho nosotros estamos utilizando, yo en mi tesis estoy utilizando redes neuronales recurrentes, las estoy utilizando para otra aplicación, una aplicación de predicción, pero lo que, bueno, está bien, pues obviamente ya que lo dice, de pronto sí valdría la pena como hacer la hipótesis y revisarlo. Lo que de pronto hemos tratado de trabajar acá, porque ya hice también la prueba, pues, haciéndole como el zoom y esto, y resulta que es costo eficientemente, digamos, no es eficiente computacionalmente, ¿sí? Porque exigiría muchísimo el hardware. Entonces, lo que estamos pensando es en hacer algo más de procesamiento de señales, más basado en procesamiento de señales para estos casos. Estamos pensando en algo como transformada de Hilbert-Juan y otras cosas que hemos visto por ahí, ¿sí? Que nos permitan, digamos, de pronto atacar esto de mejor manera. Pero sí, ya que lo mencionas, de pronto vale la pena explorarlo. ¿Listo? Gracias, ingeniero. Listo. No, yo lo estoy trabajando en un sistema embebido y Ujú, hasta ahora, de hecho, estoy usando una LSTM y una GRU, hacen parte de esa familia. Y ujú. la GRU es mucho más liviana que la recurrente y no tiene problema de gradientes que explotan y ese tipo de cosas. Ok. Funciona bastante bien. Entonces, y pues la última recomendación que me tocó en mi tesis es tratar de sacar variables exógenas. Tipos de variables exógenas como el día, si es un festivo, también una Ah, ok. variable exógena puede ser el tipo de O sea, carga hacer y una ese. desagregación de Sí, la serie exacto. Yo de las lo, series yo, de tiempo. exacto. Yo digamos que he tenido que hacer unas desagregaciones, ingresar variables exógenas, descomponer la serie temporal y una cantidad de transformaciones adicionales que podrían servirte eventualmente para el refinamiento del proyecto. Claro, claro. Sí, sí. Sí, para la parte, sí, para darle más contexto de negocio aún. Sí, sí, está Ujú. todo listo. Vale. Muchas gracias, ingeniero. Ahí está Vale, válido. vale. Listo. No sé si tenemos de pronto alguna. Y ah, tenemos una consulta inicialmente y después le vamos a habilitar el micrófono al ingeniero Walter. En un momento se lo vamos a habilitar. ok. Nos pregunta el ingeniero Alejandro Rico. En un momento mencionó que se entrenó el modelo a partir de series de tiempo. ¿Podría aclarar si se grafica las series de tiempo y se entrenó el CNN a partir de las gráficas o cómo exactamente se procesaron los datos? Gracias. Ok, ok, ok. Sí, de pronto no fui muy claro ahí. Déjame ya les explico. Cuando me refería a series de tiempo es porque la entrada, o sea, digamos, porque las redes neuronales convolucionales no necesariamente, la mayor aplicación o por lo que son más conocidas digamos, en aplicaciones de inteligencia artificial es con imágenes, pero no necesariamente tienen que ser imágenes, pueden ser series de tiempo, ¿sí? Obviamente hay muchas series de tiempo, ¿sí? Por ejemplo, un perfil de demanda es una serie de tiempo, una medición de este estilo también es otra, esta es otra, esta es otra, todas son series de tiempo, porque pues acá cada dato está asociado a una estampa de tiempo, ¿sí? Pero lo que se me olvidó comentar es que para este caso, no fueron series de tiempo propiamente, digamos, de perfiles de demanda ni nada de eso, sino fueron formas de onda. Entonces, realmente el término que debía haber usado es formas de onda, ¿sí? Fueron formas de ondas con las que se alimentaron, pues, digamos, se alimentaron los algoritmos, ¿sí? ¿Fueron qué tipo cuántas formas de onda fueron? Por acá, bueno, por acá creo que tengo los datos de entrada, déjenme decir, por acá los tengo, ¿sí? Fueron, como le venía comentando, fueron de 500, fueron 500 eventos o 500 formas de onda para cada una de las clases, ¿sí? 400, obviamente entre esas 500 vienen 250, son señales sinusoidales y otras 250 son señales afectadas como SACs, ¿sí? De esas 200, de esas se cogieron 200 y 200
para entrenar el modelo, ¿sí? Y otras 100 para probarlo, o sea, 50 y 50, ¿sí? ¿Qué frecuencia de muestreo se utilizó? 18 kilohertz, es una frecuencia de muestreo buena, ¿sí? Dependiendo, digamos, sobre todo acá lo que miramos es cuántas muestras por ciclo. ¿Por qué? Porque es importante saber el hardware, porque el hardware de monitoreo normalmente tiene ciertas limitaciones y en cuanto a cuántas muestras puede generar, ¿sí? Generalmente los hardware de monitoreo trabajan con 512 muestras por ciclo, ¿sí? O sí, más o menos en ese rango. Entonces, por eso, pues, utilicé una frecuencia de muestreo que estuviera similar, que fuera similar. Obviamente, sí, creo que si sacan el valor, creo que no les da 512, sino les da 500 o 100 algo. Pero no recuerdo bien, pero no les da el dato exacto, pero sí da un dato similar a lo que manejan las tarjetas de monitoreo de procesamiento de los dispositivos de monitoreo. Frecuencia fundamental, obviamente 60 Hz, estamos hablando de un caso para Colombia. Número de ciclos por evento, 10 ciclos está bien, ¿sí? Habrán algunos que me dirán, no, pues, ¿por qué no analizó más tiempo, digamos, no? Porque no, lo que me necesita, lo que quiero es como una estampa de tiempo promedio de lo que puede ser un evento, ¿sí? Porque muchos me dirán, oiga, pero un SAC puede ser hasta de 30, 40, 60 ciclos. Yo sé que sí, pero digamos, por ahora, digamos, estamos en una etapa de validación de hipótesis y esto todavía no está es en un ambiente productivo y pues lo que queremos es ver cómo se desempeña el algoritmo, entonces por eso utilizamos 10 ciclos. Y la amplitud, pues uno por unidad, no tiene, digamos, mayor cosa. Entonces, creo que así, digamos, estas mismas características, estos mismos parámetros de generación de las formas de onda se utilizaron en cada uno de los escenarios. Entonces, no sé si con eso respondí la pregunta. En un momento el ingeniero nos puede escribir. Vamos a habilitarle el micrófono al ingeniero Walter Mauricio. Ingeniero Okay. Walter, ¿es tan amable? Le da clic a su micrófono. Buenas Adelante. noches, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Buenas noches. Sí, señor. Buenas noches, Franklin. Pues lamentablemente estaba buscando el nombre, pero veo por la presentación que te llamas Franklin. Sí, Gonzalo. Bueno, ¿cómo estás, Franklin? Sí. Mira, yo ya había visto tu trabajo, lo habías anunciado por ahí creo que LinkedIn. Incluso Sí, sí, te- justamente por eso me motivé para hacer la presentación, porque varios me preguntaron, entonces, pues por eso fue la sí. motivación. Mira, yo te cuento, nosotros acá, pues yo soy de la Universidad de Antioquia. Sí, Yo, pues he trabajado un poquito este tema. En la maestría trabajé pues como inteligencia artificial, con máquinas de aprendizaje extremo para la clasificación, la predicción de estabilidad de tensión, ¿cierto? Y en el doctorado vengo trabajando, bueno, estuve trabajando lo que fue la clasificación de eventos, pero más que todo tiradas a monitoreo de estabilidad de corto plazo, ¿cierto? ok. Entonces, me parece muy interesante lo que vos estás haciendo. O sea, yo tenía lo que el compañero te estaba diciendo, yo utilicé redes neuronales LSTM, ¿cierto? Y incluso convolucionales de una sola dimensión. Y pues yo tuve una serie de problemas como vos lo estás esbozando ahí, y es, por ejemplo, que yo tenía datos desbalanceados. Veo que vos, con la posibilidad de generar los datos de forma sintética, los balanceaste, ¿cierto? Entonces, por ese lado no Ok. tenías ese problema. Lo otro que tenía inquietud es, ¿cómo probaste las redes con datos reales? O sea, con una base de datos. Yo sé que la IEEE por ahí ya tiene algunas bases de dataset de algunos problemas de calidad, como para mirar a ver, porque es que a veces las señales sintéticas son muy bonitas, ¿cierto? Son perfectas, como las que estás Sí, sí. mostrando ahí, pero a veces puede tener un SAT suel, pero la señal le puede estar un poquito sucia, ¿cierto? Hablo Tal de la cual. señal sonora pura, entonces no sé si eso puede afectar pues como el proceso de clasificación. Sí, pues mira, esto inicialmente no, yo hasta ahora estoy arrancando mi propuesta de tesis, todavía no la estoy Ujú, haciendo, ¿sí? Esto es mi proyecto de la materia de Machine Learning, así se los ujú, muestro así de una vez, ¿sí? Es mi proyecto de materia, pero con el asesor de tesis estamos trabajando primero en atacar lo de los transitorios, segundo, estamos trabajando en depurar los filtros, o sea, en ujú, mirar qué filtros, de los filtros de convolucionales de las redes neuronales, cuáles fueron útiles y cuáles fueron inútiles, porque ujú. como lo que queremos es llevarlo en un ambiente de tiempo real, entonces nos interesa mucho la capacidad de procesamiento que sea rápido. Entonces, queremos es como pues poder utilizar lo que realmente utiliza la red neuronal y lo que no utiliza, pues limpiar o quitarlo, esas capas que no se necesitan, ¿sí? Ujú. Suprimirlas. Entonces, en eso estamos. Ahora,
¿por qué, pues digamos, por qué lo tuve que hacer con fuentes de señales sintéticas? Por la premura. En Ujú. cuanto a las señales, las bases de datos, no he podido, pues yo no sé, pues si de pronto si la tienes, si me puedes compartir de pronto un enlace o algo donde tú puedas, porque yo estuve Yo tengo buscando, una pues como, propuesta. sí, ok, Bueno, sí, sí, pero no, no, no la conseguí. igual, Entonces, pues por ahí podemos conseguir algo, pero tenía otra pregunta. Pues tengo tres sí, preguntas realmente. Y, sí, por ejemplo, cuando estás trabajando cada CNN, ¿cierto? Vos sí. no te has metido todavía con el tema de la sintonización de los hiperparámetros, ¿cierto? ¿O sí? De los no, todavía no me he metido con la sintonización del hiperparámetro, no. No, lo que, pues, simplemente Igual para está dando responderte muy buena para el caso que estás planteando, pero ya de pronto ya con eventos un poco ya más reales para un sistema real, de pronto pueda ya empezar a mejorar un poquito la exactitud que estás mostrando. exacto, y pues cómo lo vamos a hacer, cómo lo queremos probar, y eso estoy haciéndolo en estos días. Estoy Ujú, generándolas a través de un simulador en tiempo real, lo estamos generando. Entonces ya estoy haciendo un banquito pero mi propio banco de eventos, ¿sí? ujú. Entonces yo mismo lo estoy generando, pero pues en eso estábamos, pero pues para responderte, ¿no? Porque no tenemos acceso a una base de datos así como tal, no, no. Y de hecho, pues estoy Ah, tratando de buscarla con unos amigos, pero sí, ese es el siguiente paso, ¿listo? lo Entonces que tal pasa es vez que por eso. yo en este problema, ¿sabes cómo lo he pensado? Pues, tú lo estás pensando de una forma muy bacana, o sea, mirarlo desde el punto de vista de monitoreo de un sistema. Nosotros acá en la Universidad que hacíamos de estudios de calidad, ¿cierto? Ujú, Entonces era muy harto cuando uno se tenía que sentar a analizar las formas de onda para establecer eso es un SAS, un SUE, ¿cierto? Entonces sí. nosotros queríamos era hacerlo para eso. O sea, hacer un Ujú, algoritmo que le metiéramos la información de las mediciones y nos diera, vea, eso es un SAS, SUE, está ocurriendo. La forma como vos los estás haciendo me parece muy bacana porque estás entrenando todas las CNN al tiempo, ¿cierto? Le estás metiendo la misma información y ellas te van a decir, bueno, ¿qué está ocurriendo? ¿Cierto? Es una forma muy buena, incluso el paquete de Scikit-Learning de la SBM trabaja así, cuando tiene multiclass. O sea, no me acuerdo cómo es creo que many to one, algo creo que es como la configuración que utiliza internamente, pero ujú. da muy buenos resultados, ¿cierto? La última pregunta, Franklin, es, bueno, ¿cómo han pensado manejar esa serie de tiempos? Veo que tienes hasta 10 ciclos, ¿cierto? Pero como eso va variando en el tiempo, entonces cada cuánto le van a estar ingresando o actualizando la información a la CNN. No, hay que establecer una ventana, ¿sí? Ujú. Y es muy posible, es muy probable que la ventana vaya a ser variable digamos, entre algoritmo y entre modelo y modelo. Como Muy, una muy ventana móvil. seguramente una ventana móvil, y muy seguramente esa ventana móvil va a variar de un algoritmo, de un modelo a otro modelo, o sea, de un Mira, clasificador a otro. la propuesta era, nosotros aquí estamos trabajando pues y formando un grupo. Entonces, yo no sé si te interesa pues trabajar como nosotros. Nosotros acá estamos montando una microgrid y yo soy el encargado de la parte de la captura de la información. Y la idea ahí es montar ese sistema de clasificación de eventos de calidad para una microgrid también, ¿cierto? Entonces, próximamente pues, esperamos tener esa microgrid funcionando y ahí sería como una forma de tener muchos datos, ¿cierto? Yo que he encontrado en algunas de las bases de datos eventos de calidad, pero para microred, ¿cierto? Pues por ahora, pero nosotros tendríamos como esa posibilidad más adelante. Esperamos que la tengamos terminada para el próximo año. Pues que la estamos desarmando, que ya tiene todos los elementos. Sí, dale, ¿no? Pues si quieres ahorita, pues aquí está mi correo, o, pues si quieres me dejas Ah, tu, yo te tu escribo correo. entonces. Sí, este es mi correo, o si quieres, pues dejas el tuyo en el chat y después me lo comparten los amigos de A100 y ahí escribimos, ¿listo? Y pues ahí comparamos, ahí pues miramos ¿No? Y nos cómo se puede damos, trabajar en pues, y conjunto. trabajamos juntos. O sea, nosotros aquí también, estoy haciendo parte, estoy trabajando con un grupo de la SIGRE, ¿cierto? Ujú. Que es el Comité de Trabajo C 2.5, que es también la aplicación de inteligencia artificial a sistemas eléctricos, ¿cierto? Entonces, Sí, ellos hicieron un llamado pues por ahí, la verdad, a mí me llegó por internet y pues estoy como participando en eso y tienen varios problemas. Ahí, ¿quién lo está dirigiendo? Excel, ¿cierto? Entonces, ok. Excel pues está direccionando a algunos de los problemas que ellos tienen. Pero Listo, bueno, de una. tenía mucha curiosidad de mirar qué planteamiento tenían hoy en Asia. Muchas gracias, tu trabajo está muy interesante, muy Muchas bueno. gracias. Muchas gracias. Listo.
Muchas gracias, ingeniero. Al ingeniero el ingeniero Gabriel se le envió un mensaje del ingeniero Juan José Cano. Mientras tanto, de parte de Hacienda, ingeniero Gonzalo, darle las gracias por estar con nosotros, por compartir su conocimiento, sus experiencias con nuestros afiliados, igual a ellos por acompañarnos. Esperamos volverlo a tener con estos temas. Y de parte de Hacienda, agradecerle y agradecerle a todos nuestros asistentes. Bueno, muchas gracias también por la invitación y por el espacio. Feliz tarde. Una feliz tarde, una feliz noche ya para todos nuestros asistentes y para usted, ingeniero. Gracias, hasta luego. Hasta luego.